Hermanos, sin mayor preámbulo, vamos a ir a la palabra del Señor en este día, que es sexto domingo después de Epifanía. Nosotros sabemos que la Epifanía es la manifestación de Dios al mundo. Nosotros la primera Epifanía la vimos cuando Cristo vino al mundo y estamos a la espera de su Epifanía total cuando Jesucristo vuelva a reinar aquí a la tierra. Bueno, hermanos, vamos a ir al mensaje que está en Lucas capítulo 6, versos 17 al 26. Y lleva por título el mensaje de hoy, el revolucionario discurso de Jesús. Nos vamos a enfrentar, hermanos, quizás a un mensaje que es muy revolucionario para la época de Jesús y también para nuestros días. Vamos a ir a Lucas, si puedes correr un poquito el... Vamos a ir a Lucas capítulo 6, verso 17 al 26, por favor, hermanos, nos ponemos de pie. Sí. Bueno, déjalo así nomás, Giovanni. Déjalo así nomás. Entonces, vamos a leer todos en voz alta. Dice, Lucas capítulo 6, verso 17 al 26. ¿Lo ven ahí, cierto? ¿Se alcanza a leer? ¿Sí? Bien. Y dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, de vosotros, los que ahora reís. Más hay vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Versículo 25. Hay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre. Hay de los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén y amén. Oraremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, nuestro Dios, háblanos este día como Jesús les habló en el llano, Señor, en aquel lugar accesible, Señor, para todos. Que este mensaje sea profundamente revelador para nosotros los que lo escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos.
Bien, hermanos. La palabra del Señor nos habla en este día acerca de este acontecimiento. Leemos el versículo 17 que dice, y descendió con ellos, ¿cierto? Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Un lugar llano. Esto nos llama la atención a nosotros, porque esta palabra, el evangelista nos introduce a uno de los momentos más significativos del ministerio terrenal de Jesús. Este pasaje, conocido también como en Lucas como el Sermón del Llano, representa un punto de inflexión en la revelación del carácter del reino de Dios. Este texto, hermanos, se ubica estratégicamente en el Evangelio de Lucas. Si nos fijamos bien y tenemos abierta nuestra Biblia, del versículo 12 al 16, encontramos en Lucas capítulo 6, véanlo, tenemos la elección de los 12, ¿cierto? La elección de los 12, y después del versículo 27 al 36 tenemos la enseñanza sobre el amor de los enemigos. Lucas, no, él, a diferencia de Mateo y de Marcos, no hizo un relato cronológico de los hechos, sino que él fue también haciendo un relato temático. Y parece que este sermón se asemeja al sermón del monte, pero es distinto al sermón de Mateo, porque si ustedes se fijan en Mateo capítulo 5 dice, y subiendo al monte, les enseñaba, ¿cierto? Pero aquí dice, y descendiendo, les habló en un lugar llano. Entonces es interesante. No es casualidad esta ubicación. Jesús primero establece su equipo de liderazgo en Lucas 6, 12 al 16, con la elección de los 12 apóstoles, y luego presenta el manifiesto revolucionario del reino ante una audiencia masiva. El evangelio, hermanos, para los tiempos de Jesús era revolucionario. Y aún lo sigue siendo para nuestros días. Amén. Y lo vamos a ver. Vamos a ver aquí la introducción, hija. Vamos a ver el momento histórico. Déjalo ahí. Momento histórico. Jesús está en lo más alto de su ministerio en Galilea. Su fama se ha extendido por toda la región. Las multitudes lo buscan para sanidad y enseñanza. Además, las tensiones con los líderes religiosos van en aumento y es un momento propicio para manifestar el evangelio revolucionario del reino de Dios. Tenemos también el escenario geográfico. El escenario geográfico escogido por Jesús, a diferencia del lugar alto del monte del sermón de la montaña o del monte, es un lugar llano. Es un lugar llano que es accesible para todos. Esto, hermanos, nos simboliza la naturaleza accesible e inclusiva del reino de Dios. Este lugar llano es accesible, es el punto de encuentro de diferentes religiones y de diferentes culturas. También tenemos la audiencia presente. En este pasaje vemos la audiencia que está representada por la más diversa selección de personas. Por ejemplo, aquí tenemos a los 12 apóstoles recién elegidos, los discípulos en general,
la multitud de Judea y Jerusalén, los gentiles de Tiro y Sidón, y los enfermos y afligidos buscando sanidad. A lo menos hay aquí 5 grupos de personas que en la audiencia para este mensaje. Ahora, es interesante entender y nos habla aquí, hija, del contenido teológico, el contenido teológico doctrinal. Número 1, Jesús está revelando la naturaleza del reino. Aquí es interesante porque Jesús revela la naturaleza del reino. Segundo, está redefiniendo lo que es la bendición divina. Para los hombres, las bienaventuranzas que Jesús está diciendo allí son totalmente fuera de lugar. Porque, como lo vamos a ver más adelante, bienaventurados los pobres no podía ser. Pero Jesús lo redefine. Entonces, Él redefine las bendiciones. Y es interesante porque en nuestra vida nosotros podemos decir, el Señor me bendijo con algo, pero esa bendición está redefinida por Dios. No necesariamente es una bendición de Dios lo que nos llegó, por ejemplo. Número 3, está desafiando las expectativas religiosas tradicionales. Y número 4, está estableciendo nuevos valores espirituales. Aquí también vemos la relevancia profética. Además, este discurso está cargado del cumplimiento de profecías mesiánicas. Aquí convergen un eco de los profetas del Antiguo Testamento y una anticipación del nuevo pacto. Este discurso, hermanos, no es una simple colección de dichos sabios, es una declaración revolucionaria que invierte los valores mundanos, redefine la verdad, la verdadera felicidad, establece los principios del reino y desafía el status quo religioso y social. Hermanos, el contexto histórico de este texto es crucial. En el primer siglo la sociedad judía estaba claramente estratificada, habían estratos. Los ricos eran considerados bendecidos por Dios, mientras que los pobres eran vistos como malditos. Las enfermedades eran interpretadas como un castigo divino, y en este ambiente las palabras de Jesús resultaban absolutamente revolucionarias. Entonces, mis hermanos, estamos frente a un texto que nos llama a interactuar con él de una manera diferente. Es un texto revolucionario aún para nuestros días hoy. Y lo vamos a ver con los siguientes desarrollos. Primero, vamos a hablar de la autoridad divina encarnada. Esto se encuentra en el versículo 17 al 19. Número 2, vamos a hablar de las bendiciones que desafían la lógica humana, que va del verso 20 al 23, para los que lo escriben. Las bendiciones que desafían la lógica humana, 20 al 23. Y tercero, las advertencias que nacen del amor, versículo 24 al 26. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el primer punto. Amén. Hermano, te voy a pedir el micrófono. Perdón. Pásame el micrófono cortito. Y este micrófono lo vas a pasar.
Sí, sí, ahí sí. Ya. Le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Quesada que él pueda leer. Hermano Luis, ¿puedes leer? Te van a hacer llegar el micrófono allá. A tu asiento. Va a leer el versículo 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, permítanme llamar su atención a esta escena poderosa. Imaginémonos el sol de la mañana que brilla sobre la planicie, sobre el llano, y allí está Jesús, el Maestro, descendiendo de la montaña. No es un descenso cualquiera, es un movimiento lleno de significado teológico y práctico. Bájale un poquito al 2. Lo primero que vamos a ver es, hija, es el acceso a Dios. El significado del descenso. Así como Dios descendió al monte Sinaí para dar la ley, ahora Jesús está descendiendo para dar una nueva enseñanza. El verbo descendió aquí es el mismo verbo griego usado para describir la encarnación. Es un acto deliberado de humildad y acercamiento. Tenemos el segundo punto, la elección del lugar llano. No es casualidad que Él escogiera un lugar llano, porque simboliza la eliminación de barreras jerárquicas y representa la igualdad ante Dios. Esto nos enseña que Dios no es un Dios distante, que requiere que escalemos hasta Él. Aleluya, sino que Él viene hasta nuestro nivel, gloria a Dios, a nuestras circunstancias. Aquí vemos el toque transformador. Esta búsqueda de la gente no era una búsqueda y aquí vemos la naturaleza del poder. Leemos ahí es dunamis, que es un poder activo y personal. No era una fuerza impersonal, sino una propia virtud divina. Y vemos los resultados inmediatos. Los resultados inmediatos era que, número uno, sanaba a todos. El Señor no tenía excepciones. Sanidad física y también liberación espiritual. Lo más importante es que había una restauración integral de las personas. Gloria al Señor. La autoridad de Jesús se manifestó de una manera única ese día en aquel llano. No era una autoridad basada en la intimidación o la distancia, como muchas veces estamos acostumbrados. El Hijo de Dios hacia las personas. Gloria al Señor. Su poder, hermanos, no era para impresionar, sino que su poder es para sanar
y restaurar. La atracción de su persona no era selectiva, sino que era universal. Gloria al Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 6, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque son atraídos por Dios, por su Padre. Gloria al Señor. Vamos a la parte, al segundo punto del mensaje, que es las bendiciones que desafían la lógica humana, que van del versículo 20 al 23, y le vamos a pedir a nuestro hermano, a nuestra hermana Betsy, que pueda leer. Ahí, acércale el micrófono. Ahí ustedes, quédese sentadita nomás. Le vas a acercar el micrófono. Verso 20 al 23. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Muchas gracias, hermana. Bien, llegamos aquí a uno de los pasajes más revolucionarios de las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué hago el hincapié en revolucionario? Porque Jesús no van a creer que es de la boina verde, tipo Che Guevara. No hablo de esa revolución. Hablo de la revolución del status quo, de la revolución de aquello que va contra la corriente. Aquí Jesús enseña sobre las bendiciones. Él habla sobre las bienaventuranzas, ¿cierto? Y estas bendiciones son lo que podríamos llamar paradójicas, porque invierten completamente los valores del mundo. Por ejemplo, dice: bienaventurados los pobres. Para el mundo, ¿es una bienaventuranza ser pobre y desposeído? No. Dice: bienaventurados los que ahora lloráis. También son al revés. Parece que el Señor aquí nos está hablando de un mundo al revés. Lo que la sociedad considera una maldición, escúcheme bien, lo que la sociedad considera una maldición, aquí Jesús lo proclama como una bendición. Aleluya. ¿Se entiende? Lo que Jesús está proclamando, o sea, lo que el mundo considera una maldición, claramente Jesús lo considera una bendición en el reino de Dios. Gloria al Señor. Vamos a verlo. Primero, benditos los pobres. Verso 20. Dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí es interesante que veamos la naturaleza de la pobreza. Y aquí la palabra pobreza está hablando de una palabra griega que es tojos, que significa pobreza absoluta. No es simplemente carecer de lujos, sino que lo que enfatiza es una dependencia total. Una dependencia total. No es simplemente ese carecer de lujos. Jesús habla tanto de pobreza material como espiritual. Los ricos tienen un problema, y es que son independientes. Se sienten independientes de Dios porque lo tienen casi todo.
Por eso dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Jesús les habla acerca de la promesa del reino. Y al parecer, esta promesa del reino de Dios, porque dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, al parecer a nosotros, ¿cómo nos suena? Nos suena como algo futuro, ¿cierto? Nos suena como, cuando venga el Señor, ahí voy a tener mis riquezas del reino. Pero este reino, hermano, aquí dice el Señor, porque vuestro es el reino de Dios. Está hablando en presente. Vuestro es el reino de Dios, tiempo presente. El reino, hermanos, nos pertenece a nosotros, a quienes reconocemos la dependencia de Dios. Entonces, este bienaventurado de los pobres quiere decir que uno es dependiente de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros dependen de Dios este día aquí? Por lo tanto, de nosotros nos pertenece el reino de Dios. Nos pertenece el reino de Dios no por derecho propio, sino por resultado de Dios. Gloria al Señor. Segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza que desafía la lógica humana. Tenemos benditos los hambrientos. ¿Usted conoce a alguien que tenga hambre feliz? No. Bienaventurados, dice, los que ahora tenéis hambre. Doblemente felices los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Aquí el hambre, el Señor Jesús está hablando del hambre como una bendición, hermanos. Él no está glorificando el hambre física, sino que representa el hambre, es una metáfora que la representa como un anhelo profundo de justicia. Gloria al Señor. Es un deseo insaciable por las cosas de Dios. Mientras más tiempo pasas con el Señor, más hambre tenemos de Él. ¿Es así o no? Mientras más conocemos de Dios, parece que conocemos menos. Gloria al Señor, porque es esa hambre espiritual, es una hambre como bendición. Y aquí el Señor nos dice, bienaventurados que tenéis hambre, porque seréis saciados. Nos habla de la promesa de satisfacción, la promesa divina, seréis saciados, que implica plenitud y cumplimiento. Y aquí, hermanos, nos encontramos con que Dios es el mismo que satisface esa hambre. Muchas veces hemos pasado tiempo en ayunas, ¿cierto? Y cuando pasamos tiempo en ayuna por cualquier razón que no sea la espiritual, estamos muertos de hambre. Pero cuando esa hambre se sacia con lectura de la palabra, con oración, con búsqueda de Dios, parece que el hambre desaparece. ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué? Porque Dios mismo satisface esta hambre. Aquí nos habla de una dimensión temporal. Dice el versículo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Los que ahora, ese ahora tenéis hambre, nos habla del presente. Pero la satisfacción puede ser tanto presente como futura. Y aquí nos habla de la tensión entre el ya y el todavía no, que es la tensión escatológica que nosotros encontramos en las Escrituras. Tercera bienaventuranza que desafía la lógica humana es benditos los que lloran. Verso 21
Dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Porque, ¿qué cosa dice? Porque reiréis. La naturaleza del llanto nos habla acerca de la tristeza según Dios. Y la tristeza según Dios es el arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, por favor. Y nos dice el versículo A, o sea, la parte A del versículo, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, esta tristeza nos está hablando de una tristeza, de un llanto emocional, sino que está hablando de una tristeza que produce arrepentimiento. Bienaventurados los que se arrepienten, en otras palabras. Llanto por el pecado personal, llanto por el quebrantamiento del mundo, llanto por la ausencia de justicia. Y aquí dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Puede reemplazarse por bienaventurados los que ahora os arrepentís, porque habrá gozo, porque os reiréis. La promesa del gozo es la señal de la satisfacción. Gloria al Señor. Me llama la atención, mis hermanos, cuando Jesús, en el capítulo 16 de Juan, está hablando acerca de la persecución que él iba a tener, y él habla de la mujer encinta, no sé si se acuerdan. Y cuando habla de la mujer encinta, dice que el dolor de la mujer es tremendo. Pero cuando nace el niño, ese dolor es transformado ¿en qué? Transformado en gozo. Las hermanas aquí presentes que han tenido a sus bebés hace poquito tiempo, la hermana Camila, yo creo que se acuerdan del dolor. No es tan patente como el gozo de haber visto a su hijo nacer, ¿cierto? Sin embargo, las horas de parto son terribles, hermanos, son terribles. Pero basta que te pongan tu bebé aquí en el pecho recién nacido, ¿y qué sucede? Se olvida absolutamente todo, ¿cierto, hermana? Todo. ¿Y qué es lo que parece que vuelve al cuerpo? El gozo, la felicidad, el propósito. Gloria al Señor. Eso es esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Gloria al Señor. No es simplemente una alegría temporal, sino que es un gozo profundo y duradero. Gloria al Señor. El cuarto punto de la bienaventuranza nos dice, benditos los perseguidos. Versos 22 y 23. Dice así, gozaos, dice, gozaos en aquel día y alegraos, aleluya, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La bienaventuranza de la persecución. Hermanos, les voy a hacer una pregunta, pero no me la respondan, respóndansela ustedes, es una pregunta retórica. ¿Cuántos han sido perseguidos por su fe? ¿Cuántos han sido vituperados por su fe? ¿Cuántos han sido se han burlado por su fe? La pregunta es, ¿puede haber felicidad en ser perseguido por la causa de Cristo? ¿Puede haber felicidad en ser perseguido por la causa de Jesús? ¿Qué piensas tú? La forma de persecución, el odio personal, la exclusión social, los insultos y calumnias y el directo rechazo por la causa de Cristo.
la respuesta apropiada a la persecución por parte de los hijos de Dios, nos dice el verso 22, dice, gozaos en aquel día y alegraos. Agozaos, gozaos en aquel día. Saltad de alegría. Nos habla aquí de una perspectiva eterna de la persecución. Hermanos, el ser perseguidos por Cristo tiene una gran promesa, una gran recompensa. Dice, grande es vuestra recompensa en el cielo. Hermanos, así que bienaventurados sois por mi causa cuando os persigan y digan toda clase de males mintiendo contra vosotros. Gloria al Señor. Y aquí lo conecta con los profetas. Y dice, porque así hicieron con los profetas, así hicieron con vuestros padres, los profetas. Hay un sentido profético en la persecución. El sufrimiento es parte de la fe, hermanos. La causa de Cristo produce persecución. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, Jesús nos llama a abrazar nuestra pobreza espiritual como un camino de verdadera riqueza. Número 2, a mantener nuestra hambre de justicia como señal de vida espiritual. Tercero, nuestro llanto en gozo mediante la esperanza. Y cuarto, ver la persecución como la marca de autenticidad cristiana. ¿Cómo yo puedo saber si es que soy un verdadero cristiano? En que soy perseguido. Y soy perseguido de estas formas que le dije yo. Un odio personal, una exclusión social. Cuando vamos a grupos, las personas nos dicen, no, tú no. Insultos y calumnias. Rechazo por la causa de Cristo. Bien, y así llegamos al tercer punto. Las advertencias que nacen del amor. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Carolina Guerra que lea los versículos. Hermano Giovanni, rápidamente lleve el micrófono raudamente. Verso 24 al 26, hermana. Dice, pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Amén. Bueno, hermanos, llegamos a una sección que muchas veces se predica poco, que son los ayes de Jesús. Los ay de Jesús. Estas no son maldiciones, sino que son advertencias nacidas del amor de Dios. Son como las señales de peligro en la carretera. No están para castigar, sino que están para cuidarnos. Amén. Y si usted, por ejemplo, dice curva peligrosa y usted dice pase la 20 y usted no hace caso y la pasa a 120, ¿qué pasa? No está para contarla, hermano. ¿Por qué? Porque no es castigadora, sino que es una señal para protección. Y aquí el Señor nos da 4 advertencias. La primera advertencia es el ay de los ricos. Verso 24 dice, ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquí nos habla del peligro de la riqueza material. Ahora, no se condena la riqueza en sí misma, hermanos. La riqueza es buena, sino lo que produce la riqueza.
Y lo que produce la riqueza, lo produce en el hombre. Es el hombre la causa por el cual la riqueza es corrompida. Por ejemplo, Abraham, Job y David fueron ricos, hombres ricos, pero fueron fieles al Señor. El problema no es las riquezas, hermanos, sino que el problema es la confianza en las riquezas. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Él dijo, no podéis confiar en Mamón, en el Dios de las riquezas. Porque las riquezas traen un consuelo temporal. Jesús dice, vosotros ricos ya tenéis el consuelo, ya tenéis temporalmente. Aquí la palabra ya es clave, porque habla de una satisfacción temporal versus la satisfacción eterna. Y aquí, hermanos, la riqueza tiene una trampa. Y muchas veces los que no nacemos con riqueza, pero queremos tener un mejor pasar en la vida, nos entrampamos con la autosuficiencia. Y la autosuficiencia, hermano, es la independencia de Dios. Es la falta de seguridad y por lo tanto es ceguera espiritual. Amén. Vamos a el segundo ay, que dice la palabra de Dios. Ay de los saciados. Nos dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque tendréis que tendréis hambre. La falta de satisfacción. Aquí está hablando de la saciedad física versus el vacío espiritual. Aquí está hablando que la gente puede ser satisfecha en todas sus necesidades físicas, pero cuando tiene un vacío espiritual, solamente Dios puede llenar ese vacío. El vacío tiene forma de Dios y solamente Dios puede llenar ese vacío. Esto nos habla del contentamiento humano, que es un contentamiento parcial, que es una ausencia de hambre espiritual. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta postura, de una postura de rechazo que tiene la riqueza frente al llamado de Jesús? Una hambre futura, un vacío existencial, una pérdida de la verdadera satisfacción. Gloria al Señor. Tercero, ay de los que ríen. Verso 25. 25b dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ahora analicemos un instante la naturaleza de esta risa. Ahora esta risa no es alegría santa, es frivolidad espiritual, es ligereza ante lo sagrado. Aquí se ve un contraste con el gozo verdadero. La risa superficial versus el gozo profundo. El placer momentáneo versus la satisfacción duradera. El entretenimiento versus la adoración. Aquí hay una advertencia del llanto profundo. Nos dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Gloria al Señor. Nos habla de una consecuencia natural, que es la realización tardía del juicio temprano de Dios. ¿Por qué hablo del juicio temprano de Dios? Porque el juicio temprano de Dios es que todos los hombres están condenados. Amén. Todos los hombres, todos nosotros. Pero como es tardío este juicio, como es tardío en el tiempo, la gente se ríe, la gente dice, no pasa nada, pero no saben que ya están perdidos. Gloria al Señor. Y vamos al cuarto punto. Ay de los alabados.
Dice, ay de vosotros, verso 26, cuando todos los hombres, ¿qué dice? Hablen bien ¿de quién? De vosotros. Y aquí nos habla, hermano, del peligro del reconocimiento humano. El reconocimiento humano es bueno, pero es peligroso porque sostiene la trampa de la popularidad, lo que afecta al compromiso con la verdad. Y es pernicioso la búsqueda de aprobación humana. No estoy diciendo que sea algo negativo, que sea algo perverso, pero cuando nos enfrentamos a este peligro de reconocimiento humano, es fácil que nos dejemos influenciar, hermanos. Y aquí tenemos una lección histórica que nos da el versículo. Nos dice, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con los falsos profetas. Hermanos, aquí lo que está hablando es que los falsos profetas recibían el apoyo del público. ¿Sí o no? Recibían el contentamiento, recibían la aprobación. Pero aquí hay un patrón de compromiso. La tentación, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, que la tentación a tener buena relación con las personas nos haga suavizar el mensaje del Evangelio. Y eso es verdad. Eso incluso me ha pasado a mí en todos los años que he predicado. Hay veces que tuve la tendencia de suavizar el mensaje porque decía, bueno, no le voy a dar tan duro porque ya vienen apaleados. Apalearlos más sería ser malos. Pero entendí, eso fue hace años, hermano, cuando era otro pastor. Pero entendí que, entre comillas, el apaleo por la palabra de Dios produce fruto. Produce fruto. Gloria al Señor. Porque es un llamado a la fidelidad que uno está haciendo, que está priorizando la aprobación divina, mantiene la integridad del mensaje y se acepta el costo del discipulado. Estas advertencias solemnes nos llaman a usar nuestros recursos para el reino, mantener hambre por las cosas de Dios, cultivar un espíritu de sobriedad espiritual y buscar la aprobación divina sobre la aprobación humana. Conclusión. Al concluir nuestro estudio de este revolucionario discurso de Jesús, nos encontramos ante un mensaje que sacude los cimientos de nuestra comprensión espiritual y nos llama a una transformación radical. La primera verdad nos habla de la autoridad divina encarnada, donde hemos visto que un maestro que desciende para estar con su pueblo, Jesús desciende para estar con su pueblo. Su poder sanador fluye libremente hacia los necesitados y su mensaje atrae a todos sin distinción de origen o condición. El segundo resumen, las bendiciones que desafían la lógica humana. La verdadera riqueza está en reconocer nuestra pobreza espiritual. El hambre por la justicia de Dios será saciada. Si usted tiene hambre por la justicia de Dios, será saciado esta mañana. El sufrimiento presente tiene propósito y recompensa eterna. Gloria a Dios. Y tercer resumen, las advertencias que nacen del amor. Nos habla del peligro de confiar en las riquezas temporales, la trampa de la satisfacción superficial y el riesgo de buscar la aprobación humana sobre la divina. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos. Mis hermanos queridos, que este mensaje revolucionario del discurso de Jesús no solo quede en nuestros oídos, sino que transforme nuestros corazones.
no solo sea información, sino causa de la transformación. Que no solo sea teoría, sino sea práctica diaria. En un mundo que sigue valorando el poder, la riqueza y el éxito temporal, estamos llamados a vivir según los valores revolucionarios del reino. Gloria al Señor. Hermanos, que el Espíritu Santo nos dé la gracia para abrazar nuestra pobreza espiritual, para mantenernos hambrientos de la justicia y permanecer fieles en medio de la adversidad. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Amén. Padre Celestial, gracias por estas palabras revolucionarias de tu Hijo. Ayúdanos a vivirlas en nuestro día a día. Que podamos ser testigos fieles de los valores de tu reino. Que podamos comprender que las cosas no son como los hombres dicen que son, sino que son como dice tu palabra. Gracias porque tú cambias, Señor, el contexto de las cosas. Cambia, Señor. Gloria al Señor. Nos dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, los que padecen por hambre, los que padecen persecución. Señor, que podamos ser testigos fieles de los valores de tu reino, encontrando nuestra verdadera bendición en ti. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, hermano. Y permanezca unos instantes en silencio, en oración, meditando la palabra.